Buenas tardes, mi nombre es Axel Alberto Sandoval Anica, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En este caso, de la materia Nutrición en el ciclo de la vida 1, se dejó como actividad realizar un video explicando qué es el embarazo y cuáles son sus adaptaciones fisiológicas y metabólicas de este mismo. Esta actividad pertenece a la primera unidad que tiene como título Nutrición y alimentación durante el embarazo y lactancia. Entonces, para comenzar este video, vamos a explicar y a definir qué es el embarazo. De acuerdo con la norma 007 SSA2 2016, el embarazo se define como a la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del conceptus en el endometrio y termina con el nacimiento. Ahora bien, vamos a empezar a hablar sobre las adaptaciones fisiológicas. En este caso, vamos a empezar con el sistema cardiovascular. Conocemos que durante la gestación va a haber un aumento significativo de la bulimia entre un 30 y 50%, con el consiguiente incremento del gasto cardíaco que puede alcanzar hasta un 35% al finalizar el primer trimestre, el 30%, perdón, el 50% en la gestancia a término y hasta un máximo del 80% en el posparto inmediato. También otro factor o otro signo vital que se va a ver aumentado es la frecuencia cardíaca, que se incrementa y puede aparecer un soplo sistólico funcional y un refuerzo del segundo ruido pulmonar. También el útero aumenta su flujo sanguíneo de 50 mililitros sobre minuto a 500 mililitros sobre minuto, con esto alcanzando en algunos casos los 800 mililitros sobre minuto. Este flujo llega a representar hasta el 15% del gasto cardíaco total. La piel recibe 300 a 400 mililitros sobre minuto. Los riñones también aumentan su flujo sanguíneo hasta 400 mililitros sobre minuto aproximadamente, y las mamas requieren alrededor de 200 mililitros sobre minuto para poder prepararse para la lactancia. En el sistema respiratorio, durante el embarazo, se va a producir una situación de hiperventilación, puesto que aumenta en un 20% las necesidades de oxigenación. El tamaño del tórax se va a ver aumentado y puede presentar algias costales. Respecto a la dinámica pulmonar respiratoria, influenciada por el aumento del útero grávido y a su consiguiente ascenso del diafragma, tendrá modificaciones del intercambio pulmonar, ya que existe un incremento de la ventilación por minuto en reposo. Esto expresa de un aumento del volumen corriente. Este aumento puede ser hasta el 50% en la gestación a término. Producto de este mecanismo fisiológico, obtenemos en muchos casos una alcalosis respiratoria, compensada con un pH de 7.40 a 7.45 y presiones parciales de carbónico, PaCO2 de 28 a 32 milímetros de mercurio en torno a la semana 24 a la 26. Entonces tenemos que la alcalosis es un exceso de bases o alcalis en los fluidos corporales, generando un pH sanguíneo elevado. Los cambios hematológicos durante la gestación se van a asociar a un aumento del volumen plasmático del 20 al 50%, mayor que el aumento de la masa eritrocitaria del 15 al 20%, por lo que el resultado final de este desbalance es que se va a producir una anemia dilucional del embarazo normal con valores de hemoglobina en torno a 11 miligramos sobre decilitro en el primer y tercer trimestre y de 10.5 en el segundo. La anemia dilucional es un mecanismo fisiológico del organismo materno durante la gestación, ya que va a ayudar a minimizar la pérdida de hemoglobina con las hemorragias propias del posparto, y a pesar de la hemodilución, la capacidad de transporte de oxígeno sigue siendo normal. Cabe destacar que también va a existir una trombocitopenia y leucocitosis fisiológicas leves. Este descenso del número de plaquetas en un rango leve suele afectar entre el 3 al 5% de las gestantes a término, lo que puede condicionar en caso de necesitar realizar una anestesia peridural o raquidia, frecuentemente utilizadas en obstetricia. En los cambios renales, los riñones van a aumentar su tamaño muy levemente, de 1 a 1.5 centímetros aproximadamente, por el aumento de la vascularización y del volumen intersticial. Durante el primer trimestre, la poliacuria es consecuente de la presión del útero intrapélvico, mejora durante el segundo trimestre y en el tercero vuelve a aparecer por la presencia del útero grávido, que va a disminuir su capacidad y por la hiperemia e irritación vesical. La acumulación de líquidos durante el día en biperestación es el responsable de la nicturia de la mujer gestante.
Pueden existir episodios de hematuria al estar toda la mucosa del tracto urinario más edematosa y susceptible a traumatismos. De igual modo, las cifras de creatinina y de urea suelen estar levemente disminuidas, y cualquier aumento por encima de los valores normales deberá investigarse. El incremento del filtrado glomerular hace que exista una disminución relativa de la reabsorción tubular, lo que va a llevar a una glucosuria y proteinuria leves sin que ello suponga ninguna patología subyacente. Una proteinuria mayor a 300 miligramos o glucosuria con hiperglucemia o abundantes cuerpos cetónicos sí deberá investigarse. Ahora bien, en los cambios endocrinos, los niveles de una gran mayoría de hormonas liberadoras aumentan desde el hipotálamo y esto contribuye esencialmente a la placenta, nuevo órgano endocrinológico que se incorpora y comienza a aportar de manera normal y progresiva acciones sobre, por ejemplo, la hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, y la hormona liberadora de corticotropina, CRH. También la hipófisis, por su lado, va a incrementar de 2 a 4 veces su tamaño, principalmente como consecuencia de la hipertrofia o hiperplasia de las células que producen prolactina, lactotropas en el lóbulo anterior. Estas células aumentan y se preparan para el incremento y la producción de prolactina en relación a la edad gestacional con el objeto de preparar a las glándulas mamarias para la alimentación del futuro recién nacido. En los cambios en el aparato reproductor, durante el embarazo, el sistema reproductor de la mujer sufre grandes cambios. Algunos de los cambios principales serían los siguientes: ausencia del ciclo menstrual, aumento del tamaño del útero. Este cambio se puede percibir externamente por el abultamiento del abdomen, que va siendo más evidente según avanza la semana de gestación. También va a haber un incremento del flujo vaginal, es normal por los cambios hormonales y el mayor riesgo sanguíneo a la vagina. Y por último, en los cambios inmunológicos, en la primera etapa, que es el primer trimestre, existe una importante inflamación a nivel local del endometrio, que es importante para que ocurra la implantación y la correcta formación de la placenta. En el segundo trimestre existe un estado antiinflamatorio con un predominio en la respuesta Th2 de los linfocitos. Y finalmente, durante el tercer trimestre, nuevamente existe otra fase de inflamación mediada por una respuesta linfocítica Th1 que resulta importante para el inicio y la progresión del trabajo de parto. De la misma forma que con los cambios que ocurren en otros sistemas, los trastornos de estos mecanismos de tolerancia inmunológica pueden generar complicaciones graves como la preeclampsia, el parto pretérmino, la isoinmunización materno-fetal e incluso el aborto espontáneo. Ahora vamos a pasar a las adaptaciones metabólicas. El metabolismo materno va a experimentar cambios sustanciales durante todo el embarazo. En un comienzo, al inicio de la gestación, se puede observar un estado anabólico en la mujer gestante, con un aumento en las reservas de grasa y pequeños aumentos en la sensibilidad a la insulina. Las células beta del páncreas, que son las encargadas de la secreción de la insulina, presentan hiperplasia durante el embarazo, resultando en un aumento en la producción de insulina y mayor sensibilidad a ella al inicio del embarazo, seguida por una resistencia progresiva a dicha hormona. Este cambio fisiológico, como respuesta al aumento de los niveles de hormonas placentarias, crea esta resistencia a la insulina en la embarazada, comenzando en el segundo trimestre y presentando un pico en el tercero. La elevación de distintas hormonas diabetogénicas en el embarazo, entre ellas el lactógeno placentario, cortisol, progesterona y prolactina, contribuyen a este estado de disminución de sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo y musculoesquelético. También se incrementa de manera importante el tejido graso, especialmente en mujeres que sobrepasan los valores normales de ganancia de peso o en las que ya tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 28 o 30, lo que resultará en un aumento en las demandas de la insulina. Para finalizar, ahora hablaremos sobre las modificaciones funcionales y metabólicas que se presentan en el sistema digestivo. Durante la gestación hay modificaciones en el apetito, como polifagia, hambre desmedido, polidipsia, sed excesiva o bien anorexia transitoria. Esto, junto con la relajación del cardias, hacen que aparezca regurgitación esofágica y pirosis, como así también ardores en la zona epigástrica.
y es de hacer notar que es frecuente que pueda aparecer estreñimiento y hemorroides. También va a existir un aumento del volumen uterino que incrementará la presión intragástrica y además producirá la disminución del ángulo gastroesofágico, facilitando de esta manera el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. De igual modo, las concentraciones aumentadas de progesterona producidas por la placenta disminuirán la motilidad gastrointestinal con la consiguiente consecuencia en la demora de la absorción de los alimentos, decreciendo también la presión del esfínter esofágico inferior. El aumento de la concentración de gastrina de origen placentario será causa de un incremento de la acidez del contenido gástrico. La disminución de la motilidad de la vesícula pone a la embarazada en mayor riesgo de colestasis. El flujo sanguíneo hepático no varía durante la gestación, aunque sí puede apreciarse un incremento moderado de fosfatasa alcalina, incluso hasta doblar los valores normales. Respecto a los valores de LDH y colesterol, no van a sufrir modificaciones de importancia y queda sin modificarse también los niveles de las enzimas hepáticas y de bilirrubina. Agradezco mucho su atención prestada para ver este video y de igual forma muestro las referencias bibliográficas que se utilizaron para la elaboración de esta presentación. Sin más que decir, nuevamente, muchas gracias.